Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema, entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, pues seguimos en la epístola a los Efesios y estamos realmente al final de capítulo 2, pero como como Efesios capítulo 2, verso 14 y 15 nos muestra cómo Jesús, el pacificador, o sea, él derribó la pared intermedia de separación. Esa pared intermedia de separación en realidad consistía de tres cosas principales. Número uno, las regulaciones dietéticas del pueblo judío. Número dos, o sea, el sábado. Y número tres, la circuncisión. Entonces, le voy a decir que en realidad, pues, mire, el Antiguo Testamento en realidad fue escrito en sombras, tipos, figuras, promesas y profecías. Y estas 5 cosas, ¿me explico? O sea, todas ellas estaban hablando de la venida de Jesús. Todas ellas están hablando de Jesús. 39 libros que tenemos hoy en el Antiguo Testamento, todos están hablando de la persona de Jesús. En sombras, en tipos, en promesas, en figuras y en profecías. Entonces, ¿qué sucede? Dios lo ha hecho así, hermanos. Entonces, miren, por un lado, pues vamos a decir así, lo primero, pues estamos hablando nosotros de las regulaciones dietéticas o de la dieta judía, vamos a decirlo así también, ¿sí? Entonces, todo eso fue una sombra que realmente, pues mire, el apóstol Pedro finalmente tuvo la claridad ahí en Hechos capítulo 10 sobre lo que quería decir esta sombra. Pedro primeramente estaba en la casa de un tal Simón Curtidor y estaba en la azotea, estaba orando y le sobrevino un éxtasis, ¿ve? Y en ese éxtasis, pues Pedro vio un lienzo que venía atado de las 4 puntas del cielo. Al ver eso, Pedro, pues digo, un poco extrañado, ¿verdad? Pero Dios le dice, Pedro, mata y come. Y como venían toda clase de cuadrúpedos y reptiles y, pues digo, animales inmundos realmente. Entonces Pedro como que dijo, no, Señor, espérate. O sea, en mi boca no ha entrado cosa inmunda. Entonces, o sea, el Señor le dijo 3 veces, Pedro, mata y come. Entonces, finalmente, o sea, una vez que terminó ese éxtasis o ese trance, ¿verdad? Por el que pasó el apóstol Pedro. Entonces bajó y lo estaban esperando unas personas enviadas por Cornelio. Cornelio era un centurión romano
y estaba esperando realmente la palabra de Dios a través del hablar de Pedro. Entonces él había mandado 2 o 3 personas para que fueran por Pedro y lo llevasen allí pues creo que vivía en Cesarea. Y entonces él estaba esperando ahí por la respuesta. Entonces Pedro, desde que bajó de la azotea donde estaba, y entonces Pedro realmente, pues él empezó vamos a decirlo así, a pensar, ¿verdad? O sea, qué era lo que quería decir esa visión. Porque el Señor le había dicho 3 veces, ¿sí? Que matara y comiera. Claro que Pedro pues no entendía, ¿ve? Pero él iba pues tratando de ver qué era lo que Dios quería decirle. O sea, hasta eso digo, no estaba cerrado, ¿verdad? Pero en ese sentido él estaba tratando de ver qué era lo que el Señor decía. Entonces, finalmente, pues Dios le muestra, ¿verdad? Que toda ese lienzo atado de las 4 puntas del cielo tipificaban a las personas, pues en su gran mayoría inmundas, ¿verdad? Pero mostrándole a Pedro que realmente iba a haber personas limpias o personas puras, ¿verdad? Con las que él debía de tratar. Así que en realidad, o sea, como Dios estaba a punto de mostrarles o de llevarlos a la parte gentil. Es decir, Pedro ya había predicado a la parte judía en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Y esa ocasión hubo 3,000 hermanos que vinieron al Señor, sin contar mujeres y niños. Entonces ahora se iba a cumplir la segunda parte, o si lo decimos de otra manera, se iba a usar la segunda llave de acuerdo con Mateo 16:19, ¿sí? Entonces se iba a abrir la parte gentil. Por eso hablamos de que en realidad, o sea, en Efesios 2:14, o sea, Cristo derribó esa pared intermedia de separación. Y en el verso 15 se muestra cómo en realidad, o sea, Él en su cuerpo abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cuando decimos expresados en ordenanzas, queremos decir que la ley tiene 2 aspectos, un aspecto legal y un aspecto ritual. Las ordenanzas pertenecen al aspecto ritual. Son 3 prácticas o tres columnas, ¿me entiende? Pues que hasta cierto punto sostienen también la ley. Entonces digo, finalmente Pedro se dio cuenta que todos esos animales inmundos, pues estaban hablando realmente de personas. Ahora, ¿qué queremos decir aquí, hermanos? Bueno, queremos mostrar realmente cómo tuvo su cumplimiento, ¿verdad? O sea, aquí vamos a ver lo que pasa con estas 3 columnas. De qué manera esas sombras de esas 3 columnas, pues vienen a ser la realidad en el Nuevo Testamento y qué es lo que indican, ¿sí? O qué es lo que tipificaban. Por otro lado, también queremos decir que está la ley dada por Dios, es decir, 613 preceptos. Entonces queremos decir que el judaísmo estaba basado en la ley, que son 613 preceptos, más estas 3 grandes columnas. O sea, la dieta de los judíos, o sea, la circuncisión y prácticamente el sábado. Entonces, estas 3 cosas
Son sombras que Dios de una manera arregló, fíjese, arregló para que realmente en el Nuevo Testamento nosotros pudiéramos tener la realidad o la vista de esas tres sombras. Esas sombras, pues digo, si usted levanta su mano cuando está el sol, ¿me entiende? Entonces su mano va a ser sombra. Entonces, esa sombra indica que no es la realidad, pero la realidad es la mano, ¿sí? Entonces, finalmente, esa sombra, o sea, podríamos decir que se vuelve el contenido de la visión que tuvo Pedro. Y entonces haga de cuenta que el Señor le está mostrando a Pedro qué es lo que quería, de qué manera esa sombra iba a ser realidad en el Nuevo Testamento, de qué manera debía de ser aplicada, ¿sí? Y en este sentido, pues Pedro vio muy claro que realmente, o sea, todos estos animales inmundos, o sea, estaban hablando de personas. Pero, por otro lado, también Dios estaba mostrando la clase de personas con las que quería que el pueblo de Dios, o sea, pues vamos a decir, o sea, se juntase o en realidad, o sea, tuviera relación, ¿verdad? O sea, en este caso, pues con personas que tienen un andar firme en Cristo y que rumian, ¿sí? Lo que quiere decir un andar firme es que debe de comer animales que tengan pezuña hendida. O sea, eso quiere decir que deben de tener un andar firme en Cristo y que rumian la palabra, es decir, que comen la palabra de Dios, que mastican la palabra de Dios. Si lo dijéramos en nuestros términos, ¿verdad? Como personas, vamos a decir así, sensatas, diríamos que eso sería nuestro masticar. El rumiar de los animales sería nuestro masticar la palabra. Sí, esa es la palabra que usa Juan 6:57. Juan 6:57 dice que Jesús está diciendo, dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre. Asimismo, todo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Entonces, esta palabra, todo el que me come, la palabra comer aquí en Juan 6:57, en el griego es la palabra griega trogo, que literalmente significa masticar, 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 masticar. Es decir, lo que en Levítico 11 es animales que rumian, aquí para nosotros, ¿verdad? O sea, somos los que masticamos la palabra, masticamos la palabra. Y eso nos va a dar una realidad realmente de lo que Dios quería. Él está hablando en sombras, es decir, si usted ve la sombra no es la realidad. La realidad es la mano que está encima. O la sombra que usted quiere elegir, ¿verdad? Si quiere que su cuerpo mismo sea una sombra, pues igualmente, ¿verdad? Pero entonces todos esos animales inmundos eran una sombra de lo que el Señor quería mostrarle, o sea, a Pedro. Y pues denota realmente la clase de personas que es cualquiera de nosotros, ¿sí? Entonces, ok, estamos hablando de las sombras, de lo que es las ordenanzas, tres grandes ordenanzas. Número 1, o sea, la dieta de los judíos. Número 2, digo, si queremos cambiar así, ¿verdad? O sea, es el sábado. Y número 3, es la circuncisión. Y estas tres columnas o estos tres pilares, que podríamos decir que son la base también de la ley, del aspecto legal de la ley, que son 613 preceptos. Entonces, queremos mostrar cómo Dios quiere hacer con la ley y estas tres columnas. Dicho de otra manera, mire, Dios quiere terminar completamente con la ley y con estas tres columnas. O sea, haga de cuenta que Él no quiere ya nada, porque todo esto viene a ser real en la persona de Jesús. Entonces, la persona de Jesús es la realidad de estas sombras. ¿Ve? Esa es la manera en cómo fue escrito el Antiguo Testamento. Y esa es la manera
en que realmente nosotros tenemos que verlo. No hay otra manera en que nosotros debamos de verlo, porque pues debemos de verlo como el Señor lo dispuso. Entonces, la ley judía y estas 3 columnas, ¿verdad? O sea, la dieta judía, el sábado y la circuncisión, en realidad todas van a ser abolidas en el Nuevo Testamento. Son terminadas en el Nuevo Testamento. Amén.